Contaminación por todas partes. ¿Cuál será su principal causante? Los compuestos químicos que el hombre utilice descontroladamente influirán tanto en la destrucción de nuestro medio ambiente como en las consecuencias que podrían perjudicar nuestra salud a un futuro. Todas estas interrogantes las responderemos en nuestro bloque informativo Química en Acción. Dios le bendiga a la Institución Educativa Internacional ELIM y también un saludo muy especial hacia nuestros apreciados oyentes. En esta oportunidad los acompaña Abigail Mendoza Quispe en el siguiente bloque informativo Química en Acción a través de una revista digital titulada Un compuesto o un problema, donde nosotros podremos identificar y también informarnos sobre el impacto que puede generar los compuestos químicos. Pues si quieres conocer más acerca de los compuestos químicos, vamos a comenzar a visitar nuestra revista digital, donde hemos pensado mucho en sus curiosidades. ¿Un compuesto o un problema? Para ello, nos introduciremos en el índice. En la sección Artículos, encontramos diferentes rubros, entre ellos los compuestos químicos, clasificación, compuestos químicos en la industria, armas químicas en la guerra, impactos ambientales, hacia una cultura química. En la sección réplicas, los energizantes en el deporte, la cafeína en el organismo, y en la sección noticias, un riesgo higiénico, soportando el daño y ponte en mis zapatos. Antes de comenzar, tenemos que tener en cuenta la intención de esta revista. Para ello, vamos a leer el siguiente editorial. Estimados lectores, la presente revista digital, Un compuesto o un problema, es una publicación especial, enriquecida de contenidos informativos a través de fuentes confiables y artículos basados en nuestra realidad, donde se identificará el impacto que ocasionan los compuestos químicos en la salud, como en nuestro medio ambiente, inspirada con el objetivo de divulgar y prevenir a la sociedad los aspectos negativos de sus compuestos, debido a su uso imprudente que muchas veces son ignorados. Finalmente, esperamos que nuestro producto sea de su mayor agrado. Agradecemos mucho su preferencia e interés. Ahora sí, ha llegado el momento de introducirnos a las diferentes temáticas, entre ellas los compuestos químicos, donde encontraremos qué son los compuestos químicos y teorías sobre los compuestos químicos. Compuestos químicos. ¿Qué son los compuestos químicos? Un compuesto químico es la sustancia que se obtiene con la unión de uno o más elementos de la tabla periódica a través de enlaces químicos de alguna clase. Los compuestos están formados por moléculas o iones con enlaces estables, que no obedece a una selección humana arbitraria. Por lo tanto, no son mezclas o aleaciones como el bronce o el chocolate. Recuerda, los elementos químicos se pueden agrupar de acuerdo a sus propiedades químicas, o sea, a las fuerzas a las que responden con mayor o menor facilidad, al comportamiento que exhiben en determinadas reacciones o a otros rasgos propios estructurales. A diferencia, los compuestos químicos son combinaciones de elementos químicos de distinta complejidad, donde se consideran a los elementos químicos como piezas mínimas de la materia que no pueden ser descompuesta en piezas menores por métodos físicos. Además, no te confundas, también es importante tomar en cuenta que las moléculas, a diferencia de los compuestos químicos, son un grupo de al menos 2 o más átomos que están unidos entre sí con una fuerza química, mientras que un compuesto es el grupo de moléculas unidas químicamente de diferentes elementos. Ahora bien, teniendo en cuenta estos conceptos, continuamos con teorías sobre los compuestos químicos. El descubrimiento de los compuestos químicos se llevó a cabo con el nacimiento de la teoría atómica moderna. En los primeros años del siglo XIX, John Dalton desarrolló su teoría atómica, en la que proponía que cada elemento químico estaba compuesto por átomos iguales y exclusivos, y aunque eran indivisibles e indestructibles, se podían asociar para formar estructuras más complejas, los compuestos químicos. ¿Cómo llegó Dalton a esta teoría? Es algo que no está muy claro, pero le sirvió para explicar ciertos misterios sin resolver de la química. Joseph Louis Proust también es conocido por desarrollar la ley de Proust, o ley de las proporciones definidas, en 1799.
afirmando que en un compuesto los elementos que lo conforman se combinan en proporciones de masa definida y características del compuesto con independencia de su estado físico. Por otra parte, en 1803 Dalton publicó su primera lista de pesos atómicos. Sin embargo, Dalton no tenía la idea de que en algunos elementos los átomos se unen formando moléculas. Es el caso del oxígeno puro, que existe como O2. También creía, erróneamente, que el compuesto más sencillo entre dos elementos, cualesquiera, estaba formado siempre por un átomo de cada uno. Así creía que la fórmula del agua era HO y no H2O. Estas observaciones hicieron que su tabla fuera menor precisa. El químico italiano Amadeo Avogadro corrigió ese defecto proponiendo la teoría en que los volúmenes iguales a dos gases en la misma condición de presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas. De esta forma, Avogadro podía calcular estimaciones más exactas de la masa atómica del oxígeno y de otros elementos, y estableció la distinción entre moléculas y átomos. Ahora, continuamos con la clasificación, donde observaremos los compuestos orgánicos e inorgánicos y tipos de compuestos. Clasificación. Dependiendo del origen de los elementos que participan en su formación, los compuestos químicos se clasifican en dos tipos esenciales: los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Tomemos en cuenta, los compuestos pueden ser clasificados de distintas maneras. Entre ellas consideraremos según el número de elementos diferentes que hay en su fórmula química. Estos pueden clasificarse en compuestos binarios, ternarios y cuaternarios. Así, por ejemplo, el cloruro de sodio, el agua y el dióxido de carbono, que son compuestos binarios. También, el hidróxido de sodio y el ácido sulfúrico son compuestos ternarios, y el bicarbonato de sodio es un compuesto cuaternario. Teniendo en cuenta las clases de elementos que lo constituyen, estos se clasifican en compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos, aun cuando esta división no es taxativa. ¿Pero qué son los compuestos orgánicos e inorgánicos y cuál es la diferencia? Estos compuestos provienen de la síntesis química que se produce a partir de la acumulación de material vegetal y animal, que bajo ciertas condiciones de presión y temperatura se descomponen y se convierten en combustibles. Esto da como resultado la formación de hidrocarburos. El nombre de orgánico proviene de la antigua creencia de que estas sustancias solo podían obtenerse de los seres vivos. Estos compuestos se caracterizan porque en su fórmula química siempre se encuentra presente el elemento carbono, combinado con otros elementos que pueden ser hidrógeno, oxígeno, nitrógeno o también azufre, los cuales son estudiados detalladamente por la química orgánica, también llamada química del carbono. 2. Compuestos inorgánicos. Se llaman compuestos inorgánicos a aquellos que no derivan de la síntesis de material vegetal o animal, sino de otros procesos. Por ello, en ese tipo de compuestos químicos no participa el carbono. Tienes que tener en cuenta que en química, al grupo de algunas sustancias compuestas que poseen propiedades químicas semejantes se denominan propiedades funcionales. Ahora, llegó el momento de clasificar los tipos de compuestos. Primeramente, entre los compuestos orgánicos, encontramos a los alifáticos, que son compuestos orgánicos que no son aromáticos. Pueden ser lineales o cíclicos. Aromáticos. Son compuestos orgánicos formados por estructuras con enlaces conjugados. Esto significa que se alterna un enlace doble o triple, con un enlace simple o largo de toda la estructura. Los heterocíclicos son compuestos orgánicos cuya estructura es cíclica, pero al menos un átomo del ciclo es un elemento diferente al carbono. Organometálicos son compuestos orgánicos en los que un metal también forma parte de su estructura. Y los polímeros son macromoléculas formadas por monómeros, moléculas más pequeñas. Ahora también conoceremos la clasificación de los compuestos inorgánicos. Entre ellos, dentro de su tipología encontramos a los óxidos básicos. Se forman cuando un metal reacciona con el oxígeno. Óxidos ácidos. Se forman por enlaces entre el oxígeno y un elemento no metálico. Los hidrácidos son compuestos formados por el hidrógeno y un no metal. Al disolverlos en agua, le dan soluciones ácidas. Los hidróxidos son compuestos formados por la unión de un óxido básico y agua. Se reconocen por el grupo funcional hidroxilo radical OH. Oxácidos son compuestos que también se nombran oxoácidos u oxioácidos, que contienen oxígeno. Se forman cuando reacciona un óxido ácido y agua. También las sales. Las sales son producto de la unión de sustancias ácidas y básicas. Se clasifican en neutras, ácidas, básicas y mixtas. Compuestos químicos en la industria. En el aspecto económico, donde identificaremos la industria de compuestos químicos para el uso cotidiano y además el hombre consume compuestos químicos. Compuestos en la economía. Los compuestos químicos han influido dentro de la economía para la elaboración de productos a través del uso de sustancias. Compuestos químicos en el uso agrícola, farmacéutico, limpieza y alimenticio. Productos químicos más consumidos por la industria. A lo largo de la historia, 4 químicos han sido determinantes en
diversas industrias para poder realizar labores. Dentro de diversas industrias como la agrícola, la farmacéutica, la de construcción, entre otras, se destaca el uso de químicos para diversas aplicaciones, ya sea para materia prima, como elemento para mezclar de limpieza o simplemente para su comercialización. Comprar amoníaco líquido, hipoclorito de sodio, ácido clorhídrico y la venta de soda cáustica son muy comunes y los productos de mayor comercialización en el mercado. Químicos con mayor consumo, donde también analizaremos cuáles son sus efectos y consecuencias. El hipoclorito sódico. El hipoclorito de sodio, o también conocido como el hipoclorito sódico, que es la lejía, es considerado como fungicida y bactericida, gracias a su composición química que permite estas aplicaciones en diferentes sectores, ya sea como un desinfectante, blanqueador, saneamiento, potabilización, entre otras funciones. Ácido clorhídrico. Esta sustancia es uno de los ácidos más fuertes conocidos hasta ahora, que se obtiene a través de las reacciones del cloro en el gas con el hidrógeno, que puede utilizarse para eliminar impurezas en metales, fabricación de medicamentos y fármacos, como también activación en pozos petroleros. El amoníaco. Este es un gas que comúnmente se mezcla con agua para obtener un limpiador. Se caracteriza por ser un producto que elimina impurezas de diferentes superficies gracias a sus componentes químicos, que se obtienen naturalmente, utilizado como fertilizante, desengrasante, limpiador, etc. La soda cáustica. El hidróxido de sodio, hidróxido sódico o hidrato de sodio, también conocido como sosa cáustica o soda cáustica, es un hidróxido cáustico usado en la industria en la fabricación de papel, tejidos y detergentes. Además se utiliza en la industria petrolera en la elaboración de lodos de perforación a base de agua. En las siguientes funciones vamos a analizar el incremento y el desarrollo económico a través de la exportación de amoníaco anhidro como el resto de compuestos de países europeos valorizados en dólares. Pues para comenzar observaremos y compararemos los resultados entre Países Bajos y Rusia. Pues para comenzar, dentro de estas funciones vamos a analizar primero el de Países Bajos. Como podemos observar, en el 2016 el incremento inicial fue a un 113.395. Por otra parte, tuvo un pequeño incremento a 121.793 para el 2017. Por otra parte, también hubo un descenso mínimo en el 2018 a un 93,6. Otro descenso en el 2019 a un $68.482. Y finalmente, en el año anterior, 2020, tuvo todavía otro descenso a un 45.053. Quiere decir que el desarrollo económico en la exportación de amoníaco anhidro en Países Bajos ha tenido, en lugar de un mayor incremento, una disminución sucesiva. No podría decir lo mismo de Rusia, pues vamos a comparar. Para el 2016, el incremento inicial fue de $828.329, el cual disminuyó para el 2017 a $721.552. Por otra parte, en el 2018, Rusia tuvo un mayor incremento, llegando a $1.165.798, el cual tuvo un pequeño declive en el 2019 a $1.114.670, y de un descenso que llegó a $840.691 para el 2020. En la siguiente función escalonada, vamos a comparar ahora los resultados valorizados en dólares del incremento y la exportación de los productos de óxido de boro, también conocidos como ácidos bóricos. Entre ellos tenemos la comparación entre Estados Unidos y Chile. Vamos a comenzar con Estados Unidos. Como podemos observar, en el 2016, el incremento inicial fue de 149.758. No obstante, en el 2017, la valorización de la exportación llegó a $140.163. En el 2018, tuvo un incremento con un valor de $166.082. En el 2019, el valor disminuyó a $154.506. Y finalmente, en el 2020, tuvo un bajo incremento, como resultado obteniendo una valorización de $159.769. Ahora, según los resultados del incremento de exportación de Chile, podemos observar que al comienzo se obtiene una valorización de $55.462, el cual es incrementado para el 2017, alcanzando el valor de $57.069. Por otra parte, para el 2018, este valor tuvo una disminución, como resultado obteniendo $46.452, y el cual se continuó disminuyendo
hasta alcanzar $41.580 en el 2019. Y finalmente, como resultado, podemos obtener que en el 2020 tuvo un incremento valorizado en $50.151. En las siguientes funciones analizaremos la exportación valorizada en dólares de los peróxidos de hidrógeno, también conocido como agua oxigenada. Pues para ello vamos a comparar las diferentes exportaciones valorizadas de Países Bajos y Bélgica. Comenzaremos analizando la exportación de Países Bajos. El valor de exportación en el 2016 alcanza a $57.047. En el 2017 se presenta un aumento alcanzando $84.029. En el 2018 este aumenta a un valor de $92.626. En el 2019 alcanzando $94.019. Y finalmente en el 2020 podemos observar que la exportación valorizada en dólares alcanza a $96.402. Esto nos remarca que la exportación de agua oxigenada en Países Bajos tiene un mayor incremento y menores declives, por lo cual existe un incremento sucesivo. Ahora, comparando con los resultados de Bélgica, analizamos que en el 2016 la valorización de la exportación alcanza a $78.506. Por otra parte, desciende a $76.786 en el 2017. Por otra parte, también se incrementa a $85.700 en el 2018. En el 2019 obtiene una menor disminución valorizada en $85.415. Y en el 2020 tiene un incremento basado en $89.544. Y en nuestra última función analizaremos la exportación valorizada en dólares de el cloruro de hidrógeno, también conocido como ácido clorhídrico, de los países de Alemania y Japón. Para ello, en el 2016 podemos identificar que en Alemania la valorización alcanza a un $49.325. Por otra parte, desciende a $45.530 en el 2017. Por otra parte, se incrementa el valor de exportación alcanzando a $53.965.000 para el 2018. Por otra parte, en el 2019 se inclina una menor disminución valorizada en $53.540. Y para el 2020, la disminución continúa sucesivamente, alcanzando como resultado final $50.788 valorizado. Y comparando con los resultados de Japón, podemos observar que en el 2016 la valorización de exportación es de $29.428. En el 2017 la valorización se incrementa a $31.687. En el 2018 continúa el incremento sucesivamente a $35.289. Y este no para en el 2019, alcanzando a $36.096 valorizado. Y finalmente en el 2020 podemos observar que el incremento ha continuado de manera sucesiva, alcanzando a $43.024. Como conclusión, dentro de las diferentes exportaciones europeas podemos ver que tanto una producción de exportación de los compuestos más importantes también puede pasar por declives, y eso todo depende de acuerdo al sistema económico como en el que se maneja. Ahora también conoceremos, en el aspecto histórico, armas químicas en la guerra, compuestos químicos en las armas utilizadas en la historia y efectos motivos. La Gran Guerra fue el escenario de la primera gran confrontación química de la historia. Apenas sería un ensayo de lo que vendría más tarde. Uno de los artífices del desarrollo de las armas químicas fue el científico alemán Fritz Haber, también conocido como padre de la guerra química. Sus investigaciones le valieron presidir la Comisión Secreta de Química de Combate, y años más tarde recibiría un premio Nobel de Química en 1918, dentro de la paz armada, llamado así porque en el periodo de la historia política de Europa, entre 1870 a 1914, cuando la Triple Alianza entre Alemania, Austria e Italia ampliaron su capacidad militar, y la Entente Cordiales, formada por Rusia, Francia e Inglaterra, trató de imponerse y alcanzar a sus rivales en la mina, donde la industria de armas aumentaría considerablemente en recursos. Además, la producción de nuevas tecnologías para la guerra estaría en ascenso. Quiere decir que en esta época, aunque todavía no se presenciaban indicios de guerra, sí estaban preparándose para uno. Durante la primera gran conflagración del convulso siglo XX, se calcula que los agentes químicos causaron 1.300.000 bajas, de los cuales algo más de 90.000 fueron víctimas mortales. Pero ¿cuáles fueron aquellas armas químicas que se utilizaron en aquel entonces? Pues tenemos que recalcar que la tecnología todavía estaba en desarrollo, pero los compuestos químicos ya se comenzaron a utilizar.
Entre ellos vamos a conocer las 4 armas más nocivas dentro de este contexto. El bromoacetato. En agosto de 1914, soldados franceses lanzaron granadas de mano cargadas con bromoacetato de etilo, compuesto químico lacrimógeno que Francia ya había utilizado como agente antidisturbios en el ámbito civil, con la intención de forzar a las tropas germanas a abandonar los búnkeres. El cloro. El uso del gas de cloro, que actúa como un agente sofocante, fue diseñada más como un arma incapacitante que mortal. Aunque no dejó de producir numerosas muertes, los alemanes habían utilizado gas lacrimógeno en 1914, pero el cloro fue lanzado por primera vez en Ypres el 16 de abril de 1915. El fosgeno fue el agente más utilizado durante la conflagración, más tóxico que el cloro, pues tenía una latencia de varias horas desde que la víctima se veía expuesta, ya que puede ser perjudicial si lo respira. La exposición a bajos niveles puede producir irritación de los ojos y la garganta. Los niveles más altos de gas de fosgeno pueden producir dilatación de los pulmones, dificultando así la respiración. Y la hiperita, también conocida como el gas mostaza, fue el otro gran protagonista de la primera guerra química de la historia. Era considerada comúnmente como gas mostaza, por el hedor que desprendían sus vapores. En contacto con los ojos provocaba una irritación intensa y generaba ampollas en la piel, sobre todo en las zonas que se acumulaba el sudor, como axilas y genitales. Debido a las llamativas lesiones que provocaba la hiperita, llegó a considerarse como el rey de los gases, pues estas armas nocivas estaban compuestas por estos agentes químicos o también considerados como compuestos químicos, y como podemos ver, influenciaron negativamente, pero también utilizadas como arma dentro de la Primera Guerra Mundial. Ahora también, en el aspecto de ecología, conoceremos acerca de los impactos ambientales, donde podemos identificar los impactos ambientales por contaminación química. Contaminación química. La contaminación química es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los ecosistemas, ya que afecta gravemente la biodiversidad del planeta Tierra, por la intervención de un agente externo que causa transformaciones mayormente dañinas en los seres vivos, suelo, el aire y el planeta en general. Además, al igual que el uso cotidiano de productos de limpieza para el hogar, los pesticidas, las pinturas o los perfumes, según un estudio del Instituto Cooperativo de Investigación en Ciencias Ambientales, dichas transformaciones suelen dejar grandes secuelas sobre las áreas afectadas e incluso algunas pueden llegar a ser letales, ya que hablamos de elementos químicos y tóxicos que cambian por completo la composición de la zona afectada. ¿Cómo es que se origina este tipo de contaminación? Pues cabe recordar que la contaminación química empezó a convertirse en un asunto preocupante para la opinión pública tras la Segunda Guerra Mundial, justo cuando se hicieron evidentes las repercusiones de la lluvia radiactiva ocasionada por las guerras y los ensayos nucleares. Estas actividades pueden llegar a ser consideradas las precursoras de la contaminación química en el planeta Tierra. Causantes. Para ello vamos a enumerar a los químicos más conocidos, como también los más comunes. Entre ellos encontramos pesticidas en la agricultura y ganadería, como antibióticos u hormonas, tanto naturales como sintéticas. Dioxinas. Se liberan en el ambiente cuando se queman materiales que contienen cloro, sin olvidar los mencionados contaminantes químicos naturales, como ciertas toxinas producidas por el moho. Emisiones contaminantes de los coches, como el dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, monóxidos de carbono, entre otros. La basura, tanto doméstica como industrial. ¿Y cuáles son aquellas secuelas? Pues los gases contaminantes que generan las alteraciones ambientales de las que hablamos, tras grandes peligros para la sociedad y el ecosistema en general, estas pueden traer como consecuencia enfermedades respiratorias y dermatológicas que afectan no solo a los seres humanos, sino también a los animales. Las muertes masivas a causa del incremento en los niveles de toxicidad, la aparición de la lluvia ácida, un fenómeno producto de la contaminación química, que es causada por la emisión de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno que reaccionan con las moléculas de agua, formando otros ácidos muy dañinos. Recuerda, la lluvia ácida puede darse por causas naturales, como los óxidos de nitrógeno que ocurren debido a rayos, material vegetal en descomposición o el dióxido de azufre emitido por erupciones volcánicas. Sin embargo, la mayoría de las veces se debe a la actividad del hombre, sobre todo por la quema de combustibles fósiles, motivo por el que resulta indispensable pensar y aplicar los consejos de prevención de la contaminación química. ¿Y cómo podemos dar solución a este gran impacto ambiental? Pues, en la sección de cultura,
nos dirigiremos hacia una cultura química, donde observaremos cómo de un residuo puede convertirse a un organizador. Ahora que conocemos el gran impacto que puede fomentar el uso imprudente de los compuestos químicos, te brindamos una alternativa para cuidar el medio ambiente, reutilizando una botella de lejía para elaborar algo muy sorprendente. Pues quédate a verlo. Materiales: una botella de lejía, cartón, 5 conos de papel, una tapa de botella de enjuague, puede ser el que utilizamos para lavar ropa, caja de huevo, papel platino, herramientas básicas, tijera, goma, silicona, entre otros, cartón dúplex, cinta masking y hojas de colores. Pasos. Para proceder a esta alternativa, vamos a comenzar con la base. Para la base podemos utilizar un molde de 17 centímetros de diámetro en un trozo de cartón, donde repetiremos el proceso 4 veces. Podemos forrar los círculos con cartulina o las hojas del color que prefieras. Después cogemos 2 de los círculos y los pegamos para hacer una base más gruesa. En total debemos hacer una para arriba y abajo. Además podemos bordear el contorno para que no note la diferencia con más. Y otra tira del mismo centímetro. La columna. Para el soporte utilizamos 3 conos de papel higiénico de 30 centímetros de altura en total, reforzando cada cono con cinta masking y luego forrar el tubo. Al tenerlo listo, cogemos las 2 bases y en el centro de cada uno, el cual debe estar nivelado, remarcamos la posición que utilizaremos para pegar el tubo. Y en el quinto círculo también marcaremos para luego utilizarlo en las divisiones. La división de flor. En el círculo superior elaboramos un aro de cartón de 12 por 3 centímetros, que será el círculo central de la flor. También 9 rectángulos de la misma medida para darle la forma de pétalo que rodearán el aro principal. 4. Divisiones centrales. Para las divisiones centrales, recortamos 4 rectángulos de 30 por 7 centímetros. Luego de forrarlas, las pegamos teniendo en cuenta las 4 partes del círculo. Con el quinto círculo, remarcamos la misma división y recortamos las medidas para los tamaños de los estantes más pequeños. Y como paso opcional, podemos bordear los pequeños estantes. Y finalmente, el diseño de la cobertura. Para el diseño podemos calcar una frase o logo en cartón, opcional puede ser también en aluminio. En el cartón dúplex pegamos el diseño sobre el fondo, que tiene que ser de 56 por 30 centímetros, y lo pegaremos rodeando el cuello de una botella de lejía. Como detalle final, pegamos la tapa de la botella de enjuague con forma de flor ya diseñada y decorar con otros detalles. Finalmente obtenemos un organizador, ya sea para perfumes, entre otros elementos de aseo u otro que se encuentren en casa. Recuerda que puedes ver el proceso completo visitando nuestro canal por el siguiente link. Procedemos con la sección deportes, donde conoceremos los energizantes en el deporte, según la sección de réplicas. Vamos a informarnos sobre los estimulantes prohibidos en el deporte y los efectos secundarios que puede generar en el organismo. Muchos hemos escuchado hablar acerca de los energizantes, y más aún de que esta es una de las bebidas más consumidas por diferentes países. Pero ¿qué tan malos pueden ser y qué es lo que ocultan a los consumidores? Para ello, ¿qué son las bebidas energizantes? Son aquellas bebidas libres de alcohol, generalmente. Están compuestas por azúcares, cafeína, agua y otros ingredientes como extractos vegetales, minerales, vitaminas y aminoácidos. Diariamente las personas están sometidas a una serie de cambios que pueden afectar su desempeño en su rutina diaria. Eso se debe a que afirman el sentir una falta de energía constante o cansancio para completar las actividades del día. Es por ello que terminamos por depender de ciertas bebidas con cafeína para comenzar la jornada. Aunque anteriormente el café era una de las mejores opciones para lograrlo, luego de que saliera al mercado las bebidas energéticas quedó totalmente desplazado. En los últimos años, el consumo de las latas de empresas como Red Bull, Monster, Bord o Rockstar se ha multiplicado, sobre todo entre jóvenes. Además, estas marcas se han vinculado al deporte, patrocinando y promocionando eventos e incluso creando equipos de competición. ¿Existe evidencia científica de los beneficios de las bebidas energizantes? ¿Cuáles son las consecuencias de su consumo de forma habitual? ¿Y cómo consiguen que el consumidor venza el sueño y el cansancio? ¿Cuál es la fórmula mágica? Son las incógnitas que daremos a conocer. Pues ahora que tenemos tanto como el concepto como la realidad dentro de la venta y el comercio,
vamos a conocer también cuáles son los componentes principales de estas bebidas tan llamativas. Entre ellas la cafeína, que es el principal ingrediente de las bebidas energéticas y el que diferencia estas bebidas de los refrescos. Es además la sustancia causante principal de este efecto energizante. La cafeína puede tener efectos positivos en dosis saludables, menores a 200 mililitros diarios. Sin embargo, en exceso puede provocar afecciones cardiovasculares y respiratorias, alucinaciones e incluso convulsiones. Los azúcares. Dentro de los azúcares, más del 10% del contenido de cada lata de bebida energizante son azúcares simples, que representan calorías vacías. La OMS recomienda que tanto para los adultos como para los niños, el consumo de azúcares libres se debería reducir a menos del 10% de la ingesta calórica total. Una reducción por debajo del 5% de la ingesta calórica total produciría beneficios adicionales para la salud. Por ejemplo, un adulto que consuma 2000 calorías debería reducir a menos 25 gramos el consumo de azúcares libres, lo que equivale aproximadamente a menos de 6 terrones de 4 gramos, cantidades que superan ampliamente con el consumo de una sola bebida energética. Además, la taurina. La taurina es un aminoácido que se encuentra de manera natural en el cuerpo humano y que está implicado en numerosos procesos biológicos. Se puede encontrar en pequeñas cantidades en las bebidas energéticas, entre un 0,24% y un 0,40%, según un estudio de Consumer. Pero en este caso se obtiene mediante procesos sintéticos en laboratorio. Quiere decir que la taurina que nos proporcionan las bebidas energéticas no son aquella taurina natural, sino son taurinas que provienen de laboratorios. Ahora, no es cafeína. A diferencia del café caliente, que a menudo se bebe lentamente, las bebidas energéticas tienden a digerirse rápidamente. Por lo tanto, el nivel máximo de cafeína de una bebida energética se alcanzará rápidamente. Es importante mencionar que estos productos están hechos con cafeína sintética en polvo, que son extremadamente concentradas. Una cucharada de este polvo es igual a la cantidad de cafeína que se encuentra naturalmente en aproximadamente 50 tazas de café. Con una vida media larga, los usuarios de bebidas energéticas pueden encontrarse rápidamente en peligro de alcanzar niveles muy altos de cafeína en el cuerpo, especialmente después de consumir varias bebidas en un corto periodo de tiempo. Ahora, en este periodo de tiempo vamos a ver la duración. La vida media de cafeína en las bebidas energéticas puede durar hasta 10 horas. El cuerpo humano absorbe el 99% de la cafeína, alcanzando los niveles máximos dentro del 30 a 75 minutos. Todo esto quiere decir que la vida media de la cafeína puede variar drásticamente con efectos que duran entre 2,5 y 10 horas. Pero, a pesar de que no existen reglas estrictas sobre la cantidad de cafeína que es segura, ya que la sensibilidad a la cafeína puede variar ampliamente según el individuo, existen varias organizaciones médicas importantes que han publicado pautas para la ingesta de cafeína. Por ejemplo, la clínica Mayo recomienda que las personas consuman no más de 200 a 300 miligramos de cafeína por día, lo que equivale aproximadamente a un disparo de energía de 5 horas. Ahora, ¿cuáles son los impactos en la salud? Las bebidas energéticas pueden causar problemas cardíacos graves si se consumen de forma descontrolada. De acuerdo a estudios realizados en Estados Unidos, cada año hay más de 20.000 viajes al departamento de emergencia que están asociados al uso de bebidas energéticas. Por otro lado, muchos casos también muestran que el consumo de bebidas energéticas conduce a un aumento de la presión arterial y disminuye los marcadores importantes de la función de los vasos sanguíneos. También, no son deportivas, ya que muchos de estos estimulantes, además de ser ilegales dentro de su comercio en el deporte, su rendimiento es solamente de 3 a 7%, ya que las bebidas energéticas pueden contribuir a una más rápida deshidratación del deportista por su composición. Estas bebidas pueden disminuir el vaciamiento del estómago e inferir en la absorción del líquido y nutrientes en el intestino. Por todo ello, no debe usarse como sustitutas del agua o de bebidas isotónicas durante o después de la realización de la actividad deportiva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar los riesgos que puede generar estas bebidas? Según la OMS, antes de consumir estas bebidas, tenemos que tener en cuenta establecer límites en la cafeína, verificar los requisitos de etiquetado y siempre tener pendiente que nuestro cuerpo no necesita de estimulantes sino agua. Continuamos con el aspecto de salud, la cafeína en el organismo, el eterno debate de la cafeína y las voces de los expertos en nuestra sección de réplicas.
el eterno debate del café. Hasta que no me tome un café, no soy persona. Esta expresión resume la preferencia de muchas personas por el café por las mañanas. El café casi se ha convertido en un miembro más de la familia, y pasar un día sin él puede llegar a convertir la rutina en un tormento. Dentro de este contenido de discrepancia, vamos a observar las diferentes posturas del consumo de café de diferentes especialistas. Enrique González, director técnico de Bioenergía Humana, aconseja tomarla de manera esporádica. El café es un diurético que arrastra muchas vitaminas y minerales. Desde el punto de vista nutricional, no nos aporta nada. No obstante, el doctor Mariano de la Figuera, médico internista del equipo de atención primaria Sardeña, sí destaca los beneficios de las sustancias antioxidantes que contiene. Confieren al café una serie de propiedades que pueden estar relacionadas con la prevención del cáncer o de la diabetes. Por otra parte, el café estimula el cortisol. Nos prepara para enfrentarnos al estrés si la glucosa se mantiene elevada y no se distribuye bien. Se acumula en el tejido adiposo del cuerpo. El abuso de esta bebida puede ser la causa de trastornos metabólicos. Al sobrecargar el organismo con un exceso de café, la cafeína pierde el efecto de activación y el estrés se mantiene. El cerebro no recibe esa generación de azúcar y se puede ver afectados los centros de apetito. La reacción natural del cuerpo cuando sube esta hormona es lanzar azúcar en la sangre para favorecer dicha huida. Hay estudios que demuestran que estas bebidas generan adicción. De hecho, existe el síndrome de la dependencia cafeína. Someternos al cuerpo a un estado de tensión que nos pide más café, advierte Enrique González. A través de estas bebidas buscamos aumentar el grado de atención y estar un poco más despiertos, pero sería un error pensar que somos adictos al café. En realidad somos adictos a un determinado hábito, matiza el doctor de la Figuera. Como podemos observar, estas diferentes posturas defienden el consumo de la cafeína si esta aporta o no en nuestro organismo, porque si no aporta, entonces no tenemos por qué consumirla. Continuamos. Enrique González expone algunos de los síntomas propios de mantener el cortisol, la hormona del estrés elevada. Entre ellos, el alto nivel de estrés, cambios de humor, irritabilidad, hipertensión, exceso o falta de hambre, diarrea o estreñimiento. Y algunos pacientes deben moderar más el consumo de café. Es el caso de las personas que sufren ansiedad, arritmias y hipertensión. Los hipertensos no deben medirse la presión arterial si acaban de tomar café, porque se produce una elevación transitoria de la misma, subraya el doctor de la Figuera, sustentando que el café, en su justa medida, también tiene efectos positivos. Estimula la sensación de alerta y reduce el tiempo de reacción. El doctor de la Figuera enumera algunos más, entre ellos, para prevenir enfermedades como el cáncer o el diabetes, por sus antioxidantes, mayor longevidad, mejoría de trastornos cognitivos. Ahora, su consumo también está en debate. El café fue considerado como sustancia dopante durante unos años. Estuvo prohibido en el deporte, pues 2 cafés ya serían dopantes hasta 2 horas después de tomarlo, explica por su parte Enrique González. 4 o 5 tazas de café diarios es demasiado, según Antonio Villarino, cuadrático de nutrición y presidente de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, más conocido como el SEDCA. Enrique González respalda esa teoría con matices. A partir de 2 cafés, ya estamos castigando a nuestro sistema nervioso. En cambio, 3 o 4 tazas de café entran dentro de un consumo moderado, según el doctor de la Figuera. No suele encontrar muchos casos de abuso de café, ya que es raro que un paciente tome más de 4 tazas al día. El café es la segunda bebida más consumida del mundo por detrás del agua. Según la Federación Española del Café, el FSE, el 63% de la población mayor de 15 años suele tomar esta bebida a diario. España es el 19º país que más café consume, de acuerdo con los datos de International Coffee Organization. Los primeros de la lista son los finlandeses, seguidos de los noruegos y los suecos. Para finalizar, el café brinda muchas ventajas como también riesgos por su consumo excesivo, pero, resaltando la afirmación del doctor de la Figuera, sería un error pensar que somos adictos al café, sino a un hábito, dentro de el rubro de salud titulado Un riesgo higiénico, donde conoceremos los riesgos que provoca el excesivo de uso de geles desinfectantes en las manos. Alerta con tu higiene.
Actualmente, el lavado continuo de manos como el uso de desinfectantes es una de las medidas preventivas ante la COVID-19. Por ese motivo y sin quererlo, las manos han pasado a ser una de las comprotagonistas de esta crisis sanitaria. Cuando lavas las manos, estás aniquilando los virus haciéndolos inofensivos. Por otro lado, aunque nos parezca sorprendente, el uso continuo y desmedido del alcohol puro o en gel, que no presenta la concentración recomendada para la desinfección de las manos, puede provocar problemas en la piel, sobre todo en las más sensibles, advirtió el doctor Víctor Cabrera, médico integral de CISO Salud. Pues, ¿cuáles son aquellos daños en la piel? Mucha gente está usando de manera excesiva el alcohol en diversos puntos donde se desplaza con la finalidad de protegerse del COVID-19. Ya sea en el carro, la oficina, incluso luego de lavarse y bañarse se aplican el alcohol, lo cual es desproporcionado. Pero esto no es todo. La piel tiene una descamación natural. Sin embargo, el uso constante de estos productos utilizados para protegerse del nuevo coronavirus está produciendo dermatitis como debilitamiento de esta capa defensiva del cuerpo. La piel y sus barreras protectoras, que son el manto ácido, el hidrolipídico, bacterias benignas, etc. Para introducirnos a un mejor entendimiento, meditemos en: ¿puede este mal uso conllevar riesgos en la piel? ¿Qué tan importante es esta barrera en nuestras manos? Pues para ello, infórmate. Esta capa defensiva actúa para prevenir el ingreso directo de bacterias a nuestra piel. Más al exponernos frente a estos riesgos, la dermatitis de tipo erosiva reseca la piel y la agrieta. De esta forma, el acceso de bacterias es más directo, lo que puede generar heridas o infecciones internas, al igual que hongos. Las personas que tienen un mayor riesgo de sufrir algún tipo de problemas en las manos son aquellas que presentan antecedentes de eczema, el personal sanitario, que tiene que lavarse las manos con mucha frecuencia, personas expuestas a productos químicos o irritantes. Los alcoholes tienen la capacidad de deshidratar nuestra piel, de ahí que un uso continuado y repetitivo de este tipo de formulaciones que no tienen emolientes o humectantes acabe afectando a nuestra epidermis. Reacciones en la piel. La eczema irritativo es una reacción inflamatoria de la piel que acaba en la descamación y picor como resultado de exposición repetida y continuada a sustancias o factores irritantes que dan lugar a lesiones cutáneas. La limpieza excesiva, la humedad mantenida, agentes detergentes, productos ácidos, etc. pueden alterar la estructura normal de la capa más superficial de la piel. Alteraciones del microbioma. Si bien el gel hidroalcohólico puede matar los microbios potencialmente peligrosos, también alteran las comunidades de bacterias beneficiosas en la piel. Cuando usamos estos desinfectantes, eliminamos todos los microbios que residen en nuestras manos, buenos y malos. Esto puede dar lugar a los malos olores, hongos o infecciones de uñas. También el uso excesivo de alcohol en gel para manos puede provocar reacciones alérgicas debido a la respuesta del sistema inmune por el daño de la epidermis. Esta se puede manifestar como enrojecimiento, ardor, comezón, irritación, hasta hinchazón, que pueden desaparecer con cremas y tratamientos tópicos recetados por un dermatólogo. En el peor de los casos, puede provocar lesiones graves o llagas que exponen a la piel infecciones causadas por bacterias, que pueden extenderse y necesitarán la atención urgente de un médico especialista. El cuidado contra el COVID-19 es importante, pero se debe tener en cuenta las opciones que no perjudiquen nuestra salud. Ante las primeras reacciones, se recomienda el uso de cremas hidratantes como en caso de resequedad. La OMS hace unas recomendaciones sobre cómo utilizar correctamente el gel para la desinfección de manos, un proceso que tendría que dar unos 20 a 30 segundos. El alcohol es un material inflamable y si una persona usa algún desinfectante a base de este producto, debe asegurarse de tener las manos secas al momento de hacer algún tipo de flama, ya sea en la cocina o al momento de prender un cigarro. De lo contrario, podría sufrir quemaduras, por lo que los desinfectantes deben contener como límite un 60% de alcohol y no pueden sobreponerse a más de este límite. Es por ello que tenemos que saber cuidar nuestra higiene y recuerden, no reemplacen el lavado de manos por de repente un atajo que al final puede ocasionar tremendas consecuencias en nuestra piel. También encontramos dentro de nuestra sección ecológica Soportando el daño, la noticia que ha sorprendido a muchos ecologistas, donde la piel de la tierra conserva el rastro de los venenos que ha vertido la agricultura, los restos de plaguicidas, donde conoceremos los efectos
y las secuelas que pueden dejar los restos de plaguicidas en tierras sobre las que no se han aplicado desde hace entre 3 y 20 años, pues estos son estudios en campos agrícolas europeos de física del suelo y gestión de la tierra de la Universidad de Wageningen, que es en Holanda, y American Chemical Society, de un compuesto a un problema. El periodo caracterizado por la huella de la acción de las personas se encuentra el uso generalizado de plaguicidas desde hace más de 70 años. Una de las investigaciones, liderada por Violet James, del Grupo de Física del Suelo y Gestión de la Tierra de la Universidad de Wageningen, Holanda, con colaboración española y portuguesa, ha analizado 340 tierras agrícolas, dedicadas a cultivar naranja, uvas, patatas y otros productos hortofrutícolas de los países participantes durante un trienio, y ha hallado residuos de entre 5 y 16 plaguicidas en el 70% de las muestras, incluidas las de aquellas tierras que habían abandonado el uso de compuestos químicos 3 años antes del estudio a 20. Pues según las investigaciones de Fernando Madrid Díaz del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, afirma que los plaguicidas son compuestos tóxicos y que se han diseñado para hacerlo. En ese sentido, Jason detalla en su estudio publicado este mes en Environmental Pollution que la dependencia de los plaguicidas en los sistemas agrícolas de Europa para asegurar los rendimientos en la producción vegetal y la ganadería suponen el uso de un promedio de 340.000 a 370.000 toneladas de sustancias activas. De las 487 sustancias activas aprobadas para su venta en la Unión Europea, de acuerdo con las investigaciones, casi la mitad son bioacumulativas, que pueden conservarse en los organismos de seres vivos, donde el 25% son persistentes en el suelo, más de 100 días, y el 30% presenta una alta toxicidad acuática. Y esto nos conlleva a que el uso de los plaguicidas en los cultivos puede generar la contaminación del suelo. Algunos de los pesticidas podrían haber contaminado los campos orgánicos al viajar a través del aire, es una de las afirmaciones, el agua o el suelo desde los campos convencionales cercanos. Pues los restos de estos plaguicidas se dispersan en el ambiente y se convierten en contaminantes para los sistemas bióticos, que son animales y plantas principalmente, y abióticos, suelo, aire y agua, amenazando su estabilidad y representando un peligro de la salud pública. Los plaguicidas, entre otros, se convierten en agentes tóxicos a largo plazo, que se acumulan con frecuencia en ciertos órganos de los seres vivos, debido a su dificultad para degradarse y generar elevados costes de salud y ambiental. Además, una vez aplicados sobre los cultivos, una parte de los plaguicidas permanece en las cosechas y llegan hasta nuestros alimentos. El uso de plaguicidas pone en riesgo la calidad de las aguas en las zonas cercanas a los campos de cultivo, ya que estos compuestos se transportan a través del agua y la atmósfera, que deriva de plaguicidas, y contaminan tanto las aguas superficiales como las subterráneas. Incluso en algunos casos, los insecticidas se aplican directamente sobre las masas de agua, por ejemplo para controlar las poblaciones de mosquitos. Hay muchas sugerencias que podemos llevar a cabo con gran facilidad, como leer detenidamente la etiqueta informativa del producto para minimizar riesgos, utilizar bioplaguicidas que son de origen natural y más biodegradables, creando ecosistemas que sean favorables al control de las plagas, entre otras medidas. Pero si la sociedad se conciencia y colabora activamente, podemos mejorar claramente la salud de nuestro entorno y de nosotros mismos. Y para cerrar con broche de oro, pasaremos a nuestro último artículo informativo en la sección de noticias, titulada Ponte en mis zapatos, donde conoceremos el riesgo químico del personero dentro de la industria farmacéutica. Pues, como nosotros hoy en día consumimos muchos de estos fármacos y diferentes medicamentos que provienen de esta industria, no nos ponemos a pensar en cuáles son los riesgos a los que ellos se exponen. Y para ello, en este último rubro también incluiremos la lengua inglesa, comenzando con el titular Chemical Risk in the Pharmaceutical Industry. The manufacture of pharmaceutical products involving the use of chemicals can sometimes be used in very high concentration. The risk of splashing. The splash hazard associated with the handling of the chemical can occur during the 5 main stages of the life of a chemical in a company, from anything received of raw materials to transportation of finished products, research and development, manufacturing, quality control, warehousing and maintenance,
The most common chemicals are also used in the pharmaceutical industry: nitric acid, sulfuric acid, hydrochloric acid, hydrofluoric acid, soda, ammonia, solvent, alcohols, peroxide. The risk of splashing associated with the manipulation of these chemicals can occur during the 5 major stages of the life of a chemical. Splash accidents. Investigation and development. The development of any active pharmaceutical substance began in the R&D department in the laboratories. The variety of products used depend on the substance of the substance synthesized. However, the quantities are usually limited. Fabrication. Splashing can occur when handling products, especially when they are added to other. Quality control. Handling or sampling errors can be the cause of accidental splashing. Storage. Storage include the operation of delivery, storage and transfer of raw materials. Transfer operations are the ones who cause the most accidents. Maintenance operations are often planned in order to reduce industrial risk associated with malfunction or disturbance of facilities. Therefore, accidents can occur during repair, cleaning, draining, or sanitation operation. As a consequence, splashing can occur when a valve has been poorly bled or when a pipeline is ruptured by pressure. We continue. Translate el riesgo químico en la industria farmacéutica. Pues, la fabricación de productos farmacéuticos implica la utilización de numerosas sustancias químicas que pueden a veces ser utilizadas en concentraciones muy altas. El riesgo de salpicadura. El riesgo de salpicadura vinculado con las manipulaciones de sus productos químicos puede ocurrir durante las 5 grandes etapas de la vida de un producto químico en una empresa, desde la recepción inicial de las materias primas al transporte de los productos terminados, investigación y desarrollo, fabricación, control calidad, almacenaje y mantenimiento. Los productos químicos más comunes se utilizan también en la industria farmacéutica, entre ellos el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, la sosa, el amoníaco, solvente, alcoholes, peróxidos, etc. El riesgo de salpicadura vinculado con las manipulaciones de sus productos químicos puede ocurrir durante las 5 grandes etapas de la vida de un producto químico, quiere decir el proceso dentro de la industria farmacéutica. Entonces, ¿cuáles son los accidentes por salpicadura? Para ello conoceremos estos procesos. Puede darse en estos 5. 1. Investigación y desarrollo. El desarrollo de cualquier sustancia farmacéutica activa empieza en el departamento I+D, que quiere decir investigación y desarrollo, en los laboratorios. La variedad de los productos utilizados dependerá de la categoría de sustancia sintetizada, sin embargo las cantidades suelen ser limitadas. Fabricación. Las salpicaduras pueden ocurrir a la hora de manipular productos, especialmente cuando se añaden a otros. 3. Control y calidad. Errores de manipulación a la toma de muestras pueden ser la causa de salpicadura accidental. 4. Almacenaje. El almacenaje incluye las operaciones de entrega, almacenaje y transferencia de materias primas. Las operaciones de trasvase son las que más accidentes causan. Y 5. Mantenimiento. Se planifican a menudo operaciones de mantenimiento con el fin de reducir los riesgos industriales vinculados con las disfunciones o alteraciones de las instalaciones. Por lo tanto, accidentes pueden ocurrir durante las operaciones de reparación, de limpieza, de desagüe o de saneamiento. Como consecuencia, salpicaduras pueden ocurrir cuando una válvula ha sido mal purgada o cuando una tubería se rompe por la presión. Es por ello que la industria farmacéutica, aunque también puede verse como un proceso muy interesante, es un proceso donde muchos de los trabajadores se exponen al riesgo de la salpicadura. Y finalmente, podemos visualizar la sección de reseñas, donde encontramos las fuentes confiables que hemos utilizado para sustraer las diferentes temáticas de nuestra revista digital, Los Compuestos Químicos. Y hasta aquí finalizamos el desarrollo como lectura de nuestra revista digital. Esperemos que nuestros artículos hayan sido de mucha importancia, como también de conocimiento e información sobre el impacto de los compuestos químicos. Para concluir este bloque informativo, cabe recalcar
y los compuestos químicos y su impacto dependerán de acuerdo a cómo el hombre los utiliza, ya que podemos prevenir muchas de estas consecuencias a través de nuestra prudencia y también utilizando y optando medidas que reduzcan la contaminación, porque como hemos visto en nuestra revista digital, muchas de las contaminaciones como la del suelo, las del agua, entre otros, son producidos no por los compuestos químicos, sino por la imprudencia del hombre al utilizarlos. Recuerden que nosotros somos la alternativa que brindará solución a nuestro medio ambiente. Muchas gracias y hasta aquí es mi participación. Dios les siga bendiciendo.